Después de una bellísima fecha FIFA, donde se definió por fin la Copa del Mundo, dio inicio la recta final del Clausura 2026, que nos dejó resultados que parecían imposibles. En una jornada típica, en la que los tres de arriba no ganaron, Toluca fue el que más sorprendió al perder su invicto ante un inofensivo Querétaro, que además dejó el arco en cero. Cruz Azul también se quedó atrás después de ser superado por los Tuzos del Pachuca, y aunque Chivas no perdió, estuvo a segundos de caer contra Pumas, que por más que se defendió no aguantó la ventaja de 2 goles. Además, en el norte no se veía un panorama tan gris desde hace tiempo. Uno pelea por sostenerse en liguilla, mientras el otro está fuera con la esperanza de repuntar en las últimas fechas. En Europa, Obed Vargas tuvo una prueba importantísima frente al Barcelona. César Montes sigue en plan goleador con el Lokomotiv de Moscú. El retorno de la Liga MX tuvo cita en el Estadio Cuauhtémoc, donde Juárez empató con el Puebla. Los Bravos acariciaron el primero en un par de ocasiones, con un cabezazo que se fue desviado, y más tarde Jairo Torres pateó de larga distancia, pero Ricardo Gutiérrez rechazó un costado. Al regreso del entretiempo, Sebastián Jurado hizo lo propio, y después repitió ante Iker Moreno. El rebote le fue fiel al futbolista poblano, que a puerta vacía festejó el 1-0. Posteriormente, la franja madrugó en un balón parado, y casi casca el segundo de la noche. No más que el jarocho hizo perfecto el Cristo para mantener a los suyos en el juego. Al minuto 77, Francisco Nevares mandó centro pasado a segundo palo, y Matson llegó solitario para cerrar la pinza, que representó la división de unidades. Nicolás Díaz se fue expulsado por doble amarilla. Rodolfo Pizarro, que estrenó look de trencitas, reventó el travesaño y en el rebote se marcó la pena máxima a favor de los fronterizos. Aunque tras la revisión en el VAR, el profe cambió su decisión. Ambos equipos se alejan cada vez más de los puestos de liguilla. El empate poco les ayuda para buscar una posible calificación, octavo lugar. Necaxa hilvanó su segunda victoria de forma consecutiva y sueña con la fiesta grande. Al inicio del encuentro, Tomás Badaloni se la dejó de tacón a Lolo Farabelli, quien buscó el ángulo, pero falló ante la intervención de Ricardo Rodríguez. De inmediato, al 9 de los hidrocálidos se le presentó otra chance para mover las tablas, solo que cruzó demasiado su zapatazo. Al cuarto de hora, los sinaloenses la perdieron en la salida. Farabelli robó y asistió a Javier Ruiz, que la cacheteó con la cara interna del botín para encender la pirotecnia del Estadio Victoria. Vuelve a perder el Mazatlán, atención que aquí está el gol, aquí está el gol, aquí está el gol. ¡Gol! Tercera vez que pierden en la salida la pelota los hombres de Mazatlán, tercera en 14 minutos. Leiva la prendió de bote pronto, mas el arquero desvió al córner. Y pese a que los visitantes no daban señal de vida alguna, a 5 de ir al descanso, Fabio Gómez puso el 1-1, a pase de Josué Valle. Luego de que el Chicote Calderón se quedara a nada de sorprender en un tiro libre, Alexis Peña se impuso en zona aérea para regresar la ventaja al equipo de Don Ramón. Fabio marcó un golazo y puso todo con el punto de partida. Sin embargo, la bandera se alzó y Ruiz estuvo a nada de hacer un golazo, mas el palo le dijo que no. El conjunto cañonero va a cerrar su historia en la primera división del fútbol mexicano, sin ganar a los Rayos en Aguascalientes, ya que suman 5 derrotas y un empate. Los Tigres se siguen cayendo a pedazos y escribieron su 6ª derrota en el certamen tras caer con Xolos. Pese a que los de la U Nuevo León no han tenido el mejor certamen, a media semana se confirmó la continuidad de Guido Pizarro, quien extendió su contrato hasta diciembre de 2027. Por otro lado, el cuadro canino publicó un video en sus redes sociales para anunciar que Gilberto Mora regresó a los entrenamientos con el equipo, aunque no estuvo disponible para el juego frente a los felinos. Qué bueno que ya regresó el muchacho. Esperemos que realmente se haya recuperado de esa lesión. Al minuto 22, Kevin Castañeda probó el fusil de media distancia y gracias a un ligero desvío de la saga, festejó el primero de la noche ante la mirada perdida del recién renovado. Se encontraba en el palco debido a que fue expulsado la jornada anterior. En el segundo lapso, los regios se volcaron al ataque y Rodrigo Aguirre sacó una volea descomunal, solo que Rodríguez estuvo impecable bajo los 3 palos. Más adelante, Ángel Correa tuvo un par de chances para igualar, pero en ambas se encontró con Pepe Toño.
se aferró a la victoria. Tijuana volvió a ganar como local después de 5 empates y una derrota, mientras que los auriazules pusieron en riesgo su clasificación al quedar en octavo puesto con 17 unidades. Monterrey le hizo segunda a su compadre de la ciudad. El Atlético de San Luis vino de atrás y asaltó el Gigante de Acero. Luego de que se confirmara la salida de Guillermo Abascal del banquillo potosino, Raúl Chabrant, quien dirigía el equipo sub-21 de la institución, tomó las riendas para el cierre del certamen. El inicio fue bravo para el conjunto tunero, pues al 20 Oliver Torres habilitó a Uros Durdevich, autor del 1-0. Antes de ir al descanso, Andrés Sánchez atajó el disparo de Sergio Canales y Joao Pedro pudo poner el del empate, pero la mandó de visita a las tribunas. Apenas al minuto 3 del complementario, los del jersey negro alcanzaron al adversario. Sals Lamonche habilitó al naturalizado italiano, quien definió como villarista para sacudir las redes. Además, llegó a 11 dianas en el certamen. Con el paso de los minutos, el Atleti estuvo cerca de darle la vuelta. Cárdenas rechazó al fierrazo de Medina y Leonardo Flores casi marca de cabeza, pero nomás no llegaba la voltereta. No obstante, a 60 segundos de cumplirse el tiempo añadido, David Rodríguez conectó con un periódico mojado el servicio del francés, pero fue más que suficiente para dejar fuera de circulación al Mochis, quien vio en primera fila la caída de su arco. Nico Sánchez ha perdido 4 de 7 partidos con la raya y tiene al club en la 13ª posición de la general, así que parece que no estará invitado a la fiesta grande, ni siquiera pensando en un cambio de timonel. Las sorpresas de la jornada se mantuvieron en la Corregidora, donde cayó el último invicto del campeonato. Pese a tener la ida de cuartos de final de Conca Champions frente al LA Galaxy el próximo miércoles, el turco Mohamed mandó a su 11 de gala para medirse al entonces penúltimo lugar de la tabla. Desde el amanecer del compromiso, los gallos se arrimaron con peligro, mas Luis García Palomera achicó perfecto ante la llegada de Carlos García. El bicampeón de México trató de reflejar su superioridad en el tablero, pero Diego Reyes se barrió a tiempo frente al Canelo Angulo y Paulinho mandó su testarazo a la azotea. En el segundo tiempo, Jesús Gallardo estuvo cerca de romper el cero, más que estrelló la madera. Y al 76, tras una serie de rebotes, Johan Julio retrasó con Ali Ávila, que a puerta vacía puso en jaque al Diablo. Completamente solo el disparo. La tiene Julio. Hacia atrás. ¡Gol del Querétaro! 1-0 el marcador. Le quedó a Johan Julio, ya la andaba cajeteando. Alexis Vega sacó el coraje, desparramó a 2 rivales y después probó a primer palo, aunque José Hernández amarró a la de Gajos. Y más adelante el artillero luso remató a bocajarro, pero el del jersey verde mantuvo el 0 atrás. El sueño de terminar el torneo con el invicto se desmoronó contra el rival menos esperado, y luego del duelo internacional, los mexiquenses tratarán de regresar al sendero de la victoria en contra del Atlético de San Luis. Por cierto, que ahí nos vemos en la Bombonera este próximo domingo. Estaremos vendiendo la revista Balompié. Una semilla ardua de partidos. Así que bueno, para recuperarse y pensar en el miércoles. Siempre digo que el partido más importante es el que viene. Nunca nos gusta perder, una derrota llega un buen momento para analizar y para ver qué dejamos de hacer. Entonces, creo que nosotros estos tipos de tropezones nos han pasado en otro momento y nos han servido para recomponer y salir adelante. Así que sabíamos que ese era el plan de partido del rival, pero bueno, cometimos los errores en perder esas pelotas y el rival lo aprovechó muy bien. Así que somos justos ganadores, no nos queda más que aceptar la derrota y seguir mejorando. Ya está disponible el número 7 de la revista Balompié, con Alexis Vega en la portada abrazándose con sus demonios en el infierno. Por dentro encontrarás un dossier con más de 20 páginas explicando cómo fue que el Toluca logró romper su sequía de 15 años sin título, y no solo eso, sino que ganó un bicampeonato. En contraportada encontrarás al demonio vestido color azul, pues también hablamos del Cruz Azul de la Copa Libertadores 2001. Entrevistamos a 13 de sus protagonistas que nos contaron a viva voz cómo fue que se convirtieron en un equipo de leyenda, imperdible. Pide ya tu ejemplar en balompié.mx. Recuerda que puedes comprarlo individual o en suscripción anual. Todos aquellos que estén suscritos a la revista Balompié recibirán gratis la guía 2026. No se la pierdan, va a estar increíble.
En el clásico hidalguense que se jugó en Puebla, Pachuca le cortó al Cruz Azul una racha de 15 partidos seguidos sin perder. En cuestión de 5 minutos, la historia se puso triste para la máquina, pues Andrés Gudiño quiso salir jugando desde abajo, pero le entregó un regalito con todo y moño a Robert Kennedy, quien de pata zurda capitalizó el presente. Más adelante, el Pocho Guzmán hizo un jugadón por el jardín de la izquierda y retrasó con Salomón Rondón, nomás que no le pudo poner la cereza al pastel. Jeremy Márquez intentó en un par de ocasiones desde fuera del área. Sin embargo, primero sacudió el palo y posteriormente Carlos Moreno desactivó su bombazo conectado de bote pronto. Nico Ibáñez remató directo a la humanidad del guardameta y en el añadido del primer lapso, Cristian Everes se encontró con un rebote a modo para estrenarse con la camiseta de la cementera. Al minuto 58, el ex del Newcastle le pegó con un tubo a la redonda para perforar las mallas por segunda vez en la noche y regresar la ventaja al paste mecánico. El Toro Fernández conoció al mejor amigo de Moreno. Cristian Rivera se fue expulsado por lanzarse con una tijera sobre el número 21 y con él se fue su entrenador, quien tras ver la roja se metió al terreno de juego. Pese a disputar 15 minutos con un hombre más, el cuadro celeste no pudo hacer mucho para evitar la segunda derrota de 2026, ambas contra equipos del Grupo Pachuca. No, mira, respecto de lo que el ruido externo, Andrés es un jugador con recorrido, con una personalidad, ya un jugador maduro, con aplomo, que creo que el error de hoy, se pueden hablar de un montón de conjeturas, pero también para mí fue mucho más la capacidad que tuvo de asumir en un montón de momentos que de repente tuvo que saltar al arco y lo hizo de excelente manera. Hoy lastimosamente comete ese error, pero después también al mismo tiempo en el desarrollo del partido él se sostuvo con esa entereza, que habla un poco y denota un poco del espíritu que tiene. Y después, como lo dije, todavía estamos en una etapa donde estamos valorando rendimiento, donde van a rotar el arco por los próximos partidos, pero al mismo tiempo eso no es que va a ser definitivo hasta el desenlace del torneo, porque salvo que tenga excelente versión de ambos y que nos hagamos camino en ambos torneos como pretendemos, el deseo es que en algún momento, como en el resto de los puestos, haya una decisión, pero bueno, en el mientras tanto todavía estamos en ese compás de análisis de quién definitivamente se queda con el arco. La etapa de Javier Gandolfi con la Fiera comenzó prometedora, pues sumó su segundo triunfo al hilo y dejó el arco en cero. Antes de iniciar el compromiso, un sacerdote arrojó agua bendita en la cancha del estadio Nou Camp, porque por lo deportivo o por lo místico irían a buscar la victoria. Al minuto 13, Iván Moreno recorrió todo el pasillo de la derecha, envió el pase retrasado y Diver Cambindo agarró contrapié a Camilo Vargas para mandarla a cruzar la línea. Más tarde, Jorge Rodríguez se llevó puesto a Juan Pablo Domínguez, razón por la que se fue temprano a las regaderas. En la segunda mitad, los panzas verdes acecharon en múltiples ocasiones el arco defendido por el colombiano, pero fue hasta el 90+2 que incrementaron la ventaja, gracias a la vaselina de Daniel Arcila. Los de Guanajuato tratarán de cerrar el torneo bajo este ritmo. El América no pudo ante el sotanero del torneo, que jugó con un hombre menos en la recta final del partido. El gol de los de la Laguna casi cae antes de lo esperado, pero el Chiquito Sánchez salió sobre la línea antes de marcharse lesionado y darle su camiseta a un niño en la tribuna. Ya veremos cómo le va. A bien poquitas semanas del arranque del Mundial, a Miguel Vázquez le ganaron la carrera, aunque para su fortuna no pasó a mayores. Israel Reyes estuvo cerca del autogol. El balonazo de Alejandro Cendejas alcanzó el cohete a Artemis 2. Al cambio de cancha, Brian Rodríguez hizo la de toda la vida, nomás que Acevedo manoteó al córner. El Woody no cerró a tiempo y Di Llorio se desentendió por completo de una jugada que estaba habilitado. Tayel Jiménez giró de más el cuello. El 10 azul crema pateó a los guantes del seleccionado nacional y después de la expulsión de Kevin Picón, Alexis Gutiérrez atendió un rechace de la saga albiverde para marcarle 1-0 de pata zurda. No obstante, el gusto americanista solo duró 3 minutos, pues un punterazo bastante extraño de Vinicius Lima habilitó a Cristian Dájome, quien con un tiro raso potente puso las tablas. Carlos agigantó frente al cabezazo de Ramón, el escopetazo del Rayo se marchó por fuera, y en el último centro de la noche, el enguantado salió fuerte con los puños. Pese a que el punto fue tristísimo, le ayudó al conjunto de Coapa a escalar una posición en la tabla general, donde ahora es sexto.
Vienen partidos contra Cruz Azul, Toluca y quizá esos 2 puntos que dejan escapar eran importantes. ¿Qué valor le da hoy al resultado, profe? Bien, buenas noches a todos. No, sin duda un sabor de frustración, ¿no? por el esfuerzo que hicimos para estar a frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar, ¿no? La victoria de la forma que fue, con un hombre a más. Y bien, y vuelve a pasar de sofrernos un gol al final, de no sustentarmos la victoria. Y sin duda un vestidor en este momento molesto, y tal vez la única cosa resgatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos 2, ¿no? Que los otros equipos también están sufriendo. Ves Toluca perdiendo, ves Cruz Azul perdiendo, ves el torneo muy en este momento muy parejo, muy equilibrado, mismo los equipos de abajo consiguiendo competir, el propio Tigres. Entonces, momento de atravesar, de clasificar, entender una vez más de qué se trata el torneo mexicano, que es primera parte del tratar de clasificarse entre los 8, y ahí sí, como si fuera un nuevo torneo con otro formato donde realmente se decide el campeón mexicano. En el que fue el partido más interesante y emocionante del fin de semana, Chivas empató de último minuto ante los Pumas. El chiverío se presentó sin uno de sus hombres importantes en medio campo, Omar Gobea, quien causó baja por acumulación de tarjetas, aunque Luis Romo apareció en el 11 inicial tras la lesión que sufrió en Toluca. Pasado el cuarto de hora, un trazo de Keylor Navas llegó a dominios de Juninho, quien repartió un par de sombreritos para después ceder a Uriel Antuna. Con un derechazo fulminante hizo válida la ley del ex, más que se reservó el festejo y ofreció disculpas. El cuadro local se lanzó con todo al ataque, pero se encontró con una muralla bajo los 3 palos, pues el Tico se rifó con una doble tajada descomunal y cerca del refresco un servicio de Jordan Carrillo se tradujo en un autogol de Pepe Castillo, mal perfilado. Efraín Juárez decidió cerrar el partido muy temprano y jugar al contragolpe. Sin embargo, al minuto 70 el Guadalajara se acercó por medio de la hormiga, que apareció en la espalda de Benevendo para recortar distancias y alcanzar a Joao Pedro en la cima de goleo. Sobre la recta final, el Cocó Carrasquilla tuvo el de la victoria, mas apareció el arquero titular del Tri de Javier Aguirre, con una intervención salvadora que le puso medio punto a los suyos, que más adelante llegará la recompensa. Y es que en los últimos segundos del añadido, Rubén Duarte trastabilló al Piojo Alvarado dentro del área. Tras la revisión en el VAR se marcó la pena máxima. Fernando González la tomó con mucho carácter, que enfrente no tenía a cualquier tipo. No obstante, el 34 arrancó en carrera y cruzó al tricampeón de la Champions, que se adivinó, pero no fue suficiente. El Otaku festejó con todo el empate y se colocó en solitario como líder individual de goleo, con 12 anotaciones. Asumo, supongo y presumo que será el segundo delantero de la selección nacional durante el Mundial 2026. Ya veremos qué decide su técnico cuando Raúl Jiménez tenga que salir de la cancha. Pese a la igualada, el conjunto tapatío aseguró su liderato por al menos una semana más y oficialmente es el primer equipo en confirmar su asistencia a la liguilla, a la que llegará sin sus jugadores mundialistas. Tenías ventaja de 2-0, incluso tuviste para definir un tercer gol. Hoy, ¿cómo te quedas después de estos 90 minutos y llevarte solo un punto a casa? Gracias. Primero que nada, buenas noches otra vez a todos. Feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque siguen el plan de partido, porque tácticamente todo lo que pensamos en la semana nos salió. Contra un equipo pues el mejor en números, líder en casa. Muy feliz, se los dije ahora, estoy feliz. Después del fútbol tenemos el 3-0 de Rodri, tenemos el 3-1 con Carra y al final ahí con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos, a veces te da, a veces te quita. Hoy en el Archivo de Oro recordamos las únicas 2 ocasiones en las que el conjunto de la UNAM logró imponerse al rebaño sagrado en Guadalajara, una plaza que casi siempre le resulta adversa. La primera ocasión fue en febrero de 1982, cuando el cuadro rojiblanco jugaba en la cancha del Estadio Jalisco. El partido parecía que se iría con un empate sin goles, pero a 2 del silbatazo final apareció Manuel Negrete con un espectacular golazo de chilena para darle su primera victoria a los auriazules en calidad de visita frente al Guadalajara. Pasaron casi 4 décadas sin triunfo para los de la U de México en tierras tapatías, donde sin importar las circunstancias siempre dejaban puntos en el camino. En octubre de 2018, ya en la cancha del hoy Estadio Akron,
Los entonces dirigidos por David Patiño saltaron al campo con la misión de cambiar la historia y conseguir su primer triunfo como visitantes en torneos cortos frente al redil. Con un derechazo, el Conejo Brizuela abrió el tablero de una noche que pintaba para seguir bajo el mismo guión. Sin embargo, Martín Rodríguez y Felipe Mora fueron los encargados de darle la vuelta para amarrar el triunfo después de 36 años. Tan solo en los torneos cortos, de 35 partidos disputados en territorio rojiblanco, Pumas solo ha ganado una vez. Ya te conté, a cambio de 17 victorias de las Chivas y 17 empates, contando el más reciente, jugado anoche. Tras la actividad de selecciones, los jugadores mexicanos regresaron a sus clubes, aunque algunos no tuvieron actividad, caso de Raúl Jiménez, pues no hubo partidos en Premier League y su equipo ya está eliminado de la FA Cup. En España, Obed Vargas tuvo su primera prueba de fuego con el Atlético de Madrid, ya que fue titular y disputó los 90 minutos en el duelo frente al Barcelona. Pese a la derrota, el ex Seattle Sounders dejó buenas sensaciones. Por su parte, Álvaro Fidalgo se quedó por segundo partido consecutivo en el banquillo del Betis, que empató sin goles ante el Español de Barcelona. Orbelín Pineda jugó todo el compromiso en la victoria del AEK Atenas en contra del Olympiacos, mientras que Jorge Sánchez ingresó de cambio al minuto 66, después del mejor partido de toda su vida con la selección mexicana. El PAOK igualó a ceros con el Panathinaikos. Julián Quiñones continúa desatado en la Liga Saudí y sumó un doblete a su estadística. Aunque el Al-Qadsiya perdió 3-2 ante el Al-Ettifaq, con 26 goles, el naturalizado mexicano comparte la cima de la tabla de goleo con Iván Toney. César Montes marcó un golazo de cabeza en la derrota del Lokomotiv de Moscú ante el Spartak, segundo partido consecutivo con anotación para el canterano de Rayados. Guillermo Ochoa no fue convocado por el Limassol, que venció por 3-0 a la Redipou en el playoff por el no descenso. Luis Chávez y Mateo Chávez, ya recuperados de sus respectivas lesiones, estuvieron en el banco de suplentes, pero no tuvieron minutos. Y tristemente, unos salen y otros entran a la enfermería, pues Julián Araujo sufrió una distensión en el cuádriceps lateral derecho, por lo que será baja aproximadamente 8 semanas, por lo que su participación en la Copa del Mundo se empieza a diluir. ¿Esperabas la derrota del Toluca ante los Gallos? ¿Qué opinas del América de Jardín? ¿Crees que estuvo bien marcado el penal de último minuto en Guadalajara? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compártelo con tus amigos que salieron de vacaciones en Semana Santa y no vieron la liga. Y por supuesto suscríbete para que no te pierdas ninguna de las leyendas del fútbol mexicano.